Muchas veces hablamos, Federico, de nuestros derechos, los derechos que tenemos, cómo el Estado nos los garantiza, pero también hay un catálogo de deberes que como ciudadanos nosotros debemos honrar. La modernización de la forma en que se desarrolla la relación laboral es urgente. Se le da una licencia al trabajador por el fallecimiento de tu padre, de tu abuelo o abuela, de un hijo. Sin embargo, por un hermano no hay licencia. Porque a veces se entiende que el remoto está disponible 24 horas. Correcto. Si esa dispensa existiese en el código, ¿tú consideras que se mejorarían los niveles de competitividad empresarial? Seguridad social no es seguro médico. Seguridad social es protección de riesgo laboral, es acumulación en la cuenta de capitalización individual para que ese ciudadano o ciudadana al momento de su retiro tenga una pensión, digna o no, pero que tenga una pensión. Algo que cubra. Entonces, no se trata de seguro médico, es una obligación sustancial que yo inmediatamente, si yo entrevisté a Federico y sé que mañana va a ingresar, inscribirlo en la seguridad social. Federico, nosotros ser pacientes. Temas relevantes que determinan la agenda nacional son tocados en Café Ejecutivo, y en nuestra sala de conversaciones recibo a Yulibelis Van der Poel, directora legal del Extratega. Hoy vamos a hablar de derecho laboral, vamos a hablar de bonificaciones, de cesantía y otros temas que vayan surgiendo a la medida de lo posible. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Federico, qué bueno estar aquí en tu espacio. Aprovecho para felicitarte por la iniciativa y el tiempo que tienes de manera constante desarrollándolo. Yo me siento muy satisfecha de poder estar aquí, sobre todo conversando de un tema en el contexto en el que nos encontramos, porque llevamos muchos años discutiendo sobre la modificación del Código de Trabajo, pero yo creo que llegó el momento ya de modificar la ley 1692, un código de 34 años ya. Sí, se decía hace un tiempo cuando se inició la discusión, ya el código es mayor de edad, pero ya es un adulto. Ya es un adulto. Un adulto que tiene deficiencias para responder a las necesidades del mercado laboral, y yo quiero que conversemos exactamente sobre eso. Claro. Antes de iniciar, siempre hago este tipo de ejercicio con mis invitados. Enumérame, recomiéndame, cítame libros, por lo menos 2 libros que han impactado tu vida profesional y personal. Mire, el primero, El rinoceronte, Sí. Que es un libro que a uno le toca leer desde jovencito, sí, ¿verdad? Y yo lo veo como un estilo de vida. Y otro, El Principito. Yo pudiera citar muchísimos libros legales, pero esos yo creo que forman al ser humano, sí, y también hablan mucho del carácter para uno responder a situaciones que uno ve en el día a día. Claro. Esos 2, y de temas de derecho muchísimos. Bueno, inmensos, hay muchos. Muchísimos, pero el primero que recomiendo legalmente es que los dominicanos nos leamos la Constitución. Sí, ese es el libro de la madre de todas las leyes. Otro es la ley 107.13, que contempla todos los derechos y deberes que las personas tenemos frente a nuestra relación con el Estado. Y ese es muy vinculante a todos nosotros, porque muchas veces hablamos, Federico, de nuestros derechos, los derechos que tenemos, cómo el Estado nos los garantiza, pero también hay un catálogo de deberes que como ciudadanos nosotros debemos honrar. Y esa ley 117.13 contempla todo el comportamiento. Y si los dominicanos decidimos ceñirnos para generar que el Estado nos garantice derechos, yo creo que el mejor paso que podemos dar es consultar nuestra Constitución, claro, y la ley 107-13, que nos va a dar una luz y un camino para nosotros poder desarrollar una conducta de vida que va a fortalecer el Estado, va a fortalecer a toda la sociedad dominicana. Bueno, tenemos un código laboral que, como tú dices, se ve viejo ante la dinámica social y económica que lleva la República Dominicana, acelerada por el tema pandémico que nos hizo adaptar y adoptar algunas conductas personales y laborales para poder irnos ajustando a una nueva realidad. Y ahora mismo la discusión versa sobre si dejar la cesantía o no dejar la cesantía. Aparte de ese tema de la cesantía, ¿cuáles puntos tú consideras que serían nodales para la modificación de un código laboral competitivo de cara a los nuevos tiempos? Mire, voy a dejarlo de la cesantía al final, sí, para abordar cuestiones que son urgentemente necesarias. Okay. Y creo que no ha debido enfrascarse con las discusiones y la posición de los sectores simplemente en una mirada que ha detenido. Tenemos desde el año 2014 con la intencionalidad de que se modifique el Código de Trabajo. De lo que trata son 12 años. Han pasado sendas legislaturas y
perime el proyecto de modificación del Código de Trabajo. Entonces, cuestiones importantísimas que deben tomarse en cuenta. La modernización de la forma en que se desarrolla la relación laboral es urgente. En el año 1992, cuando entra en vigencia el código que hoy tenemos en marcha, el que se ejecuta en el día a día en las relaciones laborales, era una sociedad distinta. La forma en que se trabajaba e incluso los tipos de trabajo que se realizaban en la República Dominicana era diferente. La economía se movía a través de otros sectores que hoy día incluso no existían. Eso implica que nosotros tengamos que parir una normativa que innove, modernice la ejecución de los contratos de trabajo. Nuevas modalidades que ya están contempladas en el proyecto de ley que se aproxima más a su aprobación. También cuestiones que tienen que ver con garantías a los trabajadores. Mire, el Código del 1992 contempla, para citar un caso el más sencillo, que cuando se trata de licencias por temas de enfermedad común o por el fallecimiento de algún familiar, te le da una licencia al trabajador por el fallecimiento de tu padre, de tu abuelo o abuela, de un hijo. Sin embargo, por un hermano no hay licencia. Okay. Y eso deja desprovisto de una garantía porque genera una condición emocional y de salud mental el momento en que nosotros perdemos un hermano. Claro. Por alguna razón de contexto social en ese momento no se contempló a los hermanos, pero hoy día es una necesidad que eso se modifique. Yo, para citar algún caso que toca sensiblemente a cualquier dominicano, pero otros aspectos es las modalidades remotas para realizar los contratos de trabajo. Y lo desnudó, usted bien lo dijo al momento que iniciamos, el tema de la pandemia del COVID-19 hizo necesario que pusiéramos la mirada en desarrollar contratos que pudieran darse de manera remota en teletrabajo, y el Ministerio de Trabajo en su rol de rectoría en materia de empleo tuvo que normal a través de resoluciones, pero es necesario que nosotros establezcamos cuestiones como ese trabajo remoto, cómo se va a financiar los gastos operativos que le genera a un trabajador cuando lo realiza desde su casa, consumo de internet, consumo de energía eléctrica, el tema de la privacidad frente al derecho del trabajo, la libertad de empresa y ese derecho a la privacidad, que es un derecho fundamental que tiene el trabajador cuando pueda pasar la imagen de tus niños durante tú estés ejecutando, crear las condiciones de que tú tengas un espacio óptimo desde tu casa o donde tú decidas hacer ese trabajo remoto. Y el establecimiento de un horario de trabajo, porque a veces se entiende que el remoto está disponible 24 horas. Correcto. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos para supervisar? Porque ya yo no puedo tener un control de ponche. Tampoco yo puedo mandar a un inspector a tu casa porque hay una violación a la propiedad privada. Todo eso debe normarse hoy día para que funcione de manera correcta los trabajos remotos. Y esa es una responsabilidad que le toca a esta reforma. Otras cuestiones que... Y ahí también pongo un punto. El tema de la provisión del salario que va hacia la seguridad social o los fondos que van hacia la cesantía, cómo eso se puede manejar, porque quizá el trabajador ya no está yendo de manera presencial, el riesgo laboral, o sea, son muchas aristas que tiene esa modificación. Incluso cuando usted habla de salario, también se ha hablado de las categorías, y aunque yo tengo mi posición con relación a algunos llamados del sector empresarial, sí considero que es necesario que se escalonen los salarios por el tamaño de las empresas, no como están ahora, por la clasificación, sino por las modalidades, porque nosotros tenemos más de 4 años que no te permite dispensa la seguridad social. La TCS no permite cotizar por debajo de los salarios mínimos establecidos por el Comité de Salario. Eso implica, Federico, que cuando yo tengo un trabajador que no me ha laborado el mes completo, obligatoriamente yo debo pagar la cápita conforme al salario mínimo establecido. Okay. Para citar un ejemplo y que la gente me entienda, es que un trabajador que inicia su contrato el 16 de mayo me va a trabajar solamente 14 días al 30 del mes de mayo. Por lo tanto, yo debo pagar conforme lo que está establecido, como si ese mes completo. La per cápita que corresponde. No hay un fraccionamiento. No se permite la dispensa por un conflicto generado que ha impedido que se pueda hacer esto. Y ahí mismo, entonces, en esa misma línea discursiva, que tú hablabas de la categorización de empresa o modalidad de empresa. Una microempresa
industrial te puede tener 5 empleados, por ejemplo, pero una microempresa de servicio te puede tener los mismos 5 empleados, pero hay 3 que trabajan remoto, quizá hay una presencial. O sea, hay como una diferencia. Sin embargo, esas 2 microempresas con naturaleza diferente tienen una misma escala salarial. Claro, con el impedimento de la dispensa hace que los contratos, que aún el código vigente actual establece pago por hora. Sí. Entonces, yo tengo la facultad como empleado legal de tener trabajadores que no me completen la jornada porque yo lo requiera necesariamente, y la jornada es 44 horas a la semana. Exacto. Ese es lo que establece, pero yo puedo tener un trabajador que yo lo tenga 25 horas a la semana porque ese es el requerimiento que tengo. Y porque tú lo tienes por resultado obtenido. Pero debo garantizar, conforme a la ley, un salario mínimo establecido, escalonado de acuerdo a la categoría o clasificación que me la da el Ministerio de Industria y Comercio. Ajá. Y eso va a partir de mi número de empleados o el nivel de producción de acuerdo a mi informe fiscal, el neto que yo ingresé en el año anterior. Exacto. Eso me va a determinar la categoría para que se determine el salario mínimo que yo voy a pagar. Entonces, yo como empleador no puedo ahora mismo ni pagar un salario por debajo del mínimo y mucho menos cotizar a la seguridad social conforme al comportamiento, porque me voy a exponer a una dimisión que puede presentar el trabajador por incumplimiento de una obligación sustancial. Exacto. O también a que hagan denuncias los trabajadores y que esto implique que yo tenga que pagar multas de las establecidas en el Código de Trabajo. Eso es por la ausencia de la dispensa que mencionaste. Sí. Si esa dispensa existiese en el Código, ¿tú consideras que se mejorarían los niveles de competitividad empresarial? ¿Se mejorarían los niveles de vida del empleado? ¿Tendríamos un sector informal menos informal en cuanto al porcentaje de empleados que hay? Claro, la dispensa no depende directamente del código. Okay. Depende de un conflicto judicial que se produjo entre la Tesorería de la Seguridad Social, que involucra también el Consejo de Seguridad Social. Ajá. Y una entidad gubernamental por las cotizaciones que debía reportar. A partir de eso, se suspende la dispensa. Yeah. Y ha sufrido todo el mercado laboral la consecuencia de un conflicto. Ahora, todo lo que estamos hablando apunta a que yo he establecido en varias ocasiones que no se trata simplemente de poner la mirada en la reforma del Código de Trabajo. Es una reforma en el empleo que implica que veamos 3 aspectos. Además de la realidad de lo laboral, la seguridad social, la ley 8701 que tiene que ser revisada, y la parte que tiene que ver con lo fiscal y tributario. Viendo esas 3 patas que no deben verse aisladas, yo no puedo modificar el Código de Trabajo sin tener la mirada, porque debo darle un tratamiento fiscal y tributario, porque yo tengo compromisos como empleador. Si no, cuando modifique el código, yo voy a acrecentar la informalidad, y aunque yo tenga empleos generados, el nivel de ocupados informales me va a crecer, que actualmente está por encima de un 49%. Entonces voy a afectar a las MIPYMES, porque siempre cuando llega el contexto de discusión, que se activa la discusión en cada legislatura, genera incertidumbre en la clase trabajadora y empleadora, y nosotros vemos el comportamiento que esto genera en el ingreso de demandas. Hay despidos más, hay dimisiones, porque la gente tiene miedo a que se aumenten sus obligaciones como empleador, y los trabajadores tienen miedo a un detrimento o reducción de sus derechos. Con eso es importante establecer, y lo he dicho, cualquier reforma, y ahí voy a entrar directamente en el tema de la discusión de la cesantía, cualquier reforma que se dé en materia laboral va a estar protegido por el principio de progresividad, que protege a los derechos constitucionales y derechos fundamentales, como es el caso del derecho del trabajo. Entonces, eso implica, para digerirlo, que debe una reforma laboral mantener las condiciones laborales que tiene la clase trabajadora, que en este caso es la más vulnerable, o mejorarlas. Claro. Si yo modifico la cesantía, tengo que crear una figura que haga que el statu quo se mantenga y que no haya reducción. Por lo tanto,
Es inconstitucional hablar, y esto se lo he conversado con empresarios y lo he dicho en varios espacios públicos, es inconstitucional pensar en la reducción de la cesantía como propuestas que se han planteado de que se reduzca un tope de 5 años, ¿verdad? Eso conllevaría entonces una reforma constitucional. Una reforma constitucional utilizando el término. Si se aplicara una reforma que reduzca, lo cual hago el llamado a los legisladores que no caigamos en ese conflicto de carácter social, eso va directamente al Tribunal Constitucional porque es inconstitucional. Genera un retroceso que implica que sería inmediatamente anulada. Pero no tiene que generar un retroceso. Entonces, si tú sustituyes por una figura que represente progresividad. Entonces, entrando ahí en esa progresividad, se ha hablado del seguro de desempleo. Que está contemplado en el 8701, tengo entendido. Se puso la mirada, pero no se han dado los pasos. ¿Qué hace falta? ¿Qué tú crees que hace falta? Bueno, hace falta indicar de manera seria cuál es la institución que va a administrar los fondos. Segundo, cómo se va a financiar ese seguro de desempleo en términos de qué porcentaje le corresponde al empleador, qué porcentaje le corresponde al trabajador y cuál va a ser la participación del Estado, porque esta es una discusión tripartita en la que no podemos dejar simplemente al sector privado, a los empresarios, como dicen en buen dominicano, que se emburujen con el tema. Pero en el Estado tiene un rol fundamental. En el esquema actual de la cesantía como figura, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado el Estado es quien recibe las per cápitas de la cuenta de capitalización individual que van desde la seguridad social. Eso para fines de pensiones, la cuenta de capitalización individual. Y el Estado, que a través del Ministerio de Trabajo como órgano rector es el árbitro inicialmente en carácter administrativo y los tribunales de la República para garantizar la administración de justicia en materia laboral. Los juzgados de paz. No, son juzgados de trabajo. Juzgados de trabajo. Que son juzgados de primera instancia, cortes de trabajo, que a nivel nacional, como se determina en la ley 1692, es una materia especial y se crean tribunales especiales. En todas las demarcaciones hay distritos judiciales y departamentos judiciales y se le atribuye competencia para que especialmente tutelen justicia en materia laboral para los conflictos que se producen entre empleador-trabajador, con los sindicatos de trabajadores y todo lo que tiene que ver con materia laboral. En aquellos demarcaciones o distritos judiciales que no haya, por la capacidad, ¿verdad?, del Poder Judicial, no haya un Tribunal Especial de Trabajo, la propia Ley 1692 indica que será una competencia de los juzgados de primera instancia en materia civil y comercial. Pero hay una competencia especial para tutelar justicia en materia laboral. Con eso, la discusión es interesante y tiene mucha tela por donde cortar, como regularmente se dice. Porque, por ejemplo, la cesantía a nivel impositivo, a nivel tributario, está exenta de cualquier tributo. Si mal no el salario. No, yo digo la figura de la cesantía. Cuando tú entras en el estado cesante, que te dan ese pago, tú no pagas tributo al Estado. No hay una retención, el término. No hay retención. No hay tipo de retención. Está exento de retención de impuestos sobre la renta. Ok, entonces si entra la figura del seguro de desempleo, del cual yo estoy de acuerdo, porque creo que la cesantía, como está concebida, resta competitividad a las empresas y, bueno, a los empleados. No es que lo protege como tal cual. Si el seguro de desempleo entra como figura, tú mencionabas de que qué entidad regente se va a hacer cargo y custodia de esos fondos. Para mí puede ir al sistema financiero como un instrumento de inversión que beneficie al empleado, no al empleador, que beneficie al empleado y que vaya generando riqueza en lo que ese fondo viene siendo como un fondo acumulable, por decirlo de una manera. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ya cuando el empleado entonces entre al mercado de no trabajador dependiente, entonces puede hacer uso de esos recursos. No sé si Mire, lo primero es que me puede tutear. El mire como que me está poniendo muy viejo. es de respeto y No, de, el respeto no y viene de reconocimiento a su trayectoria. Ah, pero gracias, pero no te Que le preocupes, felicito puede ser- nuevamente. Me puede decir Federico. Bueno, Federico, mire, en lo que me acostumbro. Sí, tú sabes que los colombianos dicen mucho así. Es un tema familiar, Sí, es de un formación tema. de casa. No, claro. Primero, quiero hacer yo no estoy de acuerdo con que la cesantía reste competitividad. Esa cesantía, desde el año 1992, ha permitido el desarrollo económico en la República Dominicana y se han creado empresas, las estadísticas están ahí. Y la cesantía, yo he escuchado a líderes del sector empresarial decir que es un costo oculto. Y yo voy a hacer la corrección. Lo primero es que la cesantía no es un derecho absoluto que se desprenda por el simple hecho de usted ser empleado. Exacto. Está condicionado a la forma de terminación del contrato de trabajo y depende directamente del empleador. Lo voy a explicar. ¿Cuántas figuras de término de contrato existen en el código? Eso es bueno que la gente lo entienda. Existen 3. Ok, que es la cesantía o el desahucio. Y las 3 dependen del empleador. Lo voy a explicar. Ok. Lo voy a explicar por qué. Cuando la cesantía es un derecho absoluto, es porque el empleador ha decidido desahuciar a su trabajador, que es cuando termina el contrato sin causa, porque yo digo, mira, reducción de personal o porque te quiero cambiar, pero no hay una motivación por una falta que tú has cumplido. Entonces, yo asumo el costo económico que implica mi decisión unilateral. Ese es el desahucio ejercido por el empleador. Lo segundo es que condicionalmente, yo tengo la figura del despido. Despido, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del Código de Trabajo, está motivado por una causa, una falta, y el Código te da 19 razones por las cuales si tu empleado incumple, violenta las normas, más la que yo le puedo sumar de acuerdo a lo establecido al artículo 45, que tiene que ver con las obligaciones del trabajador, desde llegar tarde, desobedecer, incumplir las políticas, ¿verdad? Causar daños materiales, que yo te asigne una flota, pero que tú la dejes perder irresponsablemente, yo te puedo probar que tú me estás causando un daño material y eso da lugar al despido. Al despido, ok. Entonces, cuando yo despido a un trabajador y es justificado, el despido genera un efecto de pérdida de la cesantía y del preaviso. Inmediata, parcial, o sea, total, parcial. Es inmediata. El despido es inmediato. Hasta tanto se discute en un tribunal. Ok. Tú ejerciste justificadamente y tienes que probarlo en un tribunal. Exacto, sí. Y la tercera razón, que conforme establece el artículo 96 y 97 del Código de Trabajo, es la dimisión. Que aunque es una forma de terminación por parte del trabajador, se desprende de un incumplimiento del empleador. Si el trabajador prueba que es justificado, es porque es un empleador incumplidor. Entonces, siempre va a depender el pago de la cesantía del empleador. Entonces, yo vivo representando a los clientes corporativos y lo primero que hago es que puede llegar un caso ya creado, pero yo acompaño a mi empleador, a mi cliente, a que genere una política de cumplimiento normativo con relación a las obligaciones sustanciales que tiene de su trabajador. Y cuando hay un despido, yo participo en la formulación de ese despido para garantizar, primero, que los derechos de defensa de ese trabajador estén cubiertos y segundo, que todo el procedimiento conforme establece el artículo 91 del Código de Trabajo se cumpla con relación a la forma, el plazo en que se va a ejecutar ese despido y posteriormente que las pruebas en materia laboral hay libertad probatoria, documental, testimonio, hasta la comparecencia personal de las partes, aunque yo no puedo hacer prueba a mi propia declaración, pero la contraria sí me puede formular una prueba. Entonces, la materia laboral te permite que tú, en cualquiera de los mecanismos probatorios, tú puedas acudir para poder evidenciar que las razones que dieron lugar a esa terminación de contrato de trabajo están justificadas. Y por eso los tribunales tienen un sinnúmero de sentencias y estadísticas que prueban que el despido sí es una vía en la que tú puedas garantizar que tus trabajadores cumplan con las normas y que finalmente la consecuencia sea la pérdida de ese derecho de prestación laboral, no solo la cesantía, sino también el preaviso. Entonces, con esa figura del año 1992 ha crecido el sector empresarial. Por lo tanto, no es un costo oculto. Yo creo que ha sido
también una forma en que... Ha sido mal vendida y mal comunicada la cesantía. Mal comunicada, pero la estamos comunicando bien ahora. Entonces, de las tres figuras que se utilizan para el término del contrato laboral de dependencia directa, la más socorrida es el desahucio, quizás porque... No, es la menos. ¿La menos? La menos. Ok. Mira, perceptivamente se tiene entendido que el desahucio... genera temores el desahucio porque lo primero es que muchos no llegan al tribunal y las estadísticas se miden por el tribunal. Ok, porque, perfecto. ¿qué genera un desahucio? Al 10º día de la comunicación del desahucio, si tú no lo cumples con relación al pago, te genera un día de salario, que es lo que se llama lucro cesante. Entonces, si yo desahucio a Federico, si no cumplo en esos 10 días, cada día que pasa es como que tú has estado laborando. Entonces, eso provoca que no todos los desahucios lleguen al tribunal, porque se cumple en el momento o yo inmediatamente pago ahí, que es lo que recomiendo a los empleadores que yo represento. Entonces, lo que más vemos son desahucios, despidos y dimisiones. Y la dimisión va en gran auge por algo que pasa. Hay una cultura de incumplimiento. Por parte del empleador. Sí. En la República Dominicana hay una cultura de no cumplir con la ley, de yo cotizar a mi trabajador con un salario inferior al que gana para ahorrarme un dinerito fiscal y tributariamente. Eso ha ido disminuyendo con el endurecimiento de las sanciones, me imagino. Y de las sentencias. Sin embargo, hay que seguir hablando sobre el tema y explicar a un empleador que cuando yo me ahorro 20, 25 mil pesos en la seguridad social, eso se puede traducir en una dimisión que me lleve la estabilidad económica de mi empresa, porque no es solo el reconocimiento de las prestaciones laborales, es que detrás de eso hay indemnizaciones, indemnizaciones que están contenidas en el artículo 95, como el hecho de que además de yo reconocerte las prestaciones, te voy a reconocer hasta 6 meses de salario o el tiempo, si es por debajo, que dure el litigio conociéndose, con el tope hasta 6, más los daños y perjuicios si se tratase de una situación que afecta la condición laboral del trabajador, como ese mismo caso de que yo te cotice de manera inferior, que yo me retrase en el pago de la TCS. La TCS tiene un calendario para pagar dentro de los primeros 5 días. Si yo la pago el 6º día y debía ser el 5, esa es una causa de dimisión. Segundo, si yo le he dicho a mi trabajador que le voy a pagar los 15 y los 30 y le pagué el día 2, aún le pagué el día 2, ese trabajador me puede presentar dimisión. Y la dimisión va a ser justificada. Cosas así tan sencillas como que también que se habla mucho de que, no me pagaron las vacaciones y yo me quedé trabajando. No, empleador ni trabajador. Son 2 derechos diferentes. Un derecho al disfrute y un derecho al pago, que uno no sustituye al otro. Anualmente yo debo garantizar que ese trabajador se vaya a descansar. Tengo que sacarlo de la empresa, aunque él quiera, porque aunque él me diga y me firme una carta que renuncia a sus vacaciones, esa carta de renuncia no tiene ningún efecto por el principio de irrenunciabilidad a los derechos del trabajador. Y mañana, ese mismo trabajador que me firmó, que dijo, no, yo no quiero tomar las vacaciones, me voy a quedar trabajando, me puede presentar dimisión. Y esa carta no me va a liberar de la responsabilidad. Hay otros casos que yo veo mucho, Federico, se ha ido reduciendo, y es que mi esposo me tiene a mí en su seguro como adicional, y yo le digo a mi empleador, no me ponga, porque ya mi esposo me tiene en el seguro. Y el empleador dice, no la voy a poner. Seguridad social no es seguro médico. Seguridad social es protección de riesgo laboral, es acumulación en la cuenta de capitalización individual para que ese ciudadano o ciudadana al momento de su retiro tenga una pensión, digna o no, pero que tenga una pensión. Algo que cubra. Entonces, no se trata de seguro médico, es una obligación sustancial que yo inmediatamente, si yo entrevisté a Federico y sé que mañana va a ingresar, inscríbalo en la seguridad social. Porque puede tener un accidente de trayecto. Y ese accidente de trayecto no va a tener cobertura. Puede caerse bajando la escalera el primer día de trabajo, y yo tengo que garantizar que ya estaba inscrito en la seguridad social. Por lo tanto, todo eso se desprende de la protección de la seguridad social. Y hace un ratito usted hablaba de la informalidad. Cuando se genera una reforma, se generan desvinculaciones. Eso es normal. Por el trabajador o por el empleador. Hay un nivel de incertidumbre, pero también las cargas tributarias
y las cargas económicas, que yo no soy absoluta cuando hablo de la cesantía, yo creo que debe revisarse, debe escalonarse por sectores, no solo por el tamaño de la empresa, sino sectores que están impactando en el Producto Interno Bruto de la nación. Hay que darle un tratamiento especial. Esa discusión y esa parte le corresponde al Estado. No se puede dejar, sobre todo a las MIPYMES, que corresponden al 98% del tejido empresarial formal que está movilizando la economía en la República Dominicana. Solo el 2% es grandes empresas. Y esas grandes empresas que tienen un salario mínimo de 27,000 y pico de pesos es la minoría. Por lo tanto, yo creo que debe atender el Estado a crear mecanismos. Y yo tengo más de 2 años hablando sobre esto, de qué cosas, qué políticas públicas se pueden generar para no solo decir vamos a modificar el código creando más obligaciones para el empleador, sino cuál es el acompañamiento que desde el Estado se le va a dar para que esa reforma en el empleo, que implique seguridad social, tributario y fiscal, pues no impacte tanto en la clase empleadora, pero que sea la que garantice que nosotros podamos gozar de una normativa que responda a las necesidades sociales que se tienen en la relación trabajador y empleador. Entonces, poner la mirada en eso, de que nosotros creemos, así como hay incentivos en materia turística para desarrollarlo, zona fronteriza, minera, también nosotros pongamos la mirada. Sí, hay sectores que se ven desprovistos. Y yo digo que para mantener el empleo o conservar el empleo hay que preservar las empresas. No es que no se concibe el desarrollo del país sin esa mancuerna hay que mantenerla, o sea. Y yo hablaba en estos días, los últimos informes que presentó el Banco Central para entre julio y noviembre del año 2025, habla de que se crearon 119,000 empleos aproximadamente. A mí me genera alta preocupación que de eso el 64% son empleos públicos. Apenas el 1% de esa suma, de esos ocupados, son del sector formal. Lo que quiere decir que el resto está en el mercado informal. Claro. Hay que rescatar a esa gente porque esa gente está desprovista de las garantías de la seguridad social. Y hay una tendencia al aumento de la informalidad. Mientras más robustas sean las obligaciones y no haya una educación con relación a las obligaciones de cumplimiento que tiene un empleador, hay que formar para el emprendimiento. Nosotros no podemos dejar solo al emprendedor, porque están ahí el BID que presenta informes. Hay una tendencia en América Latina y el Caribe a que las personas dejen el empleo formal y vayan a emprender un negocio, ser libres y ser parte del tejido que está contribuyendo al desarrollo socioeconómico. Entonces, yo tengo que agarrar a ese emprendedor y educarlo. Yo no puedo seguir formalizando empresas sin saber cuál es el destino que va a tener. Ese empleador tiene que saber que cuando tiene una persona que le colabora, y yo siempre pongo el ejemplo de amigas que desarrollan una repostería desde su casa. No ven los costos porque el gas se lo atribuyen a la casa, pero de repente están teniendo una dinámica y yo le digo, mira, yo quiero los cumpleaños de mi oficina, yo quiero comprarte a ti, pero yo necesito comprobante fiscal porque yo reporto, yo soy formal. Y ella se ve movida porque 3 personas le dijeron que no la van a contratar porque no da comprobante fiscal. Y me dice a mí misma, yo quiero que tú me constituyas una empresa, pero no está teniendo la mirada en los costos operativos que genera y que después ya no da abasto. Y también le dice a otra amiga, ven a mi casa para que me ayudes. Y no le paga el salario mínimo, le paga por debajo, porque no tiene la educación para entender cuáles son sus obligaciones. Y ya se estableció una relación laboral que aunque no haya un contrato físico firmado, es que existe y tiene validez legal. El contrato es lo que se da en la práctica. Exactamente. Entonces ya tú tienes ahí 2 situaciones probablemente que se van a dar. Primero, informalidad. Segundo, al yo no conocer todas mis obligaciones como microempresario,
yo no sé que al primer mes yo tengo ya que reportar el 606, 607, A menos que son que, mis obligaciones, a menos que no esté operando. No, y a menos que no reportarlo en cero. Exacto, a menos que no te acojas a un régimen especial de tributación. Pero igual tengo las obligaciones de anualmente. Si me acojo al régimen, Sí. al de régimen simplificado de tributación, Exacto. yo tengo que tener todas mis facturas y Claro. mis reportes. Tanto de ingresos y compra egresos. como de ingresos, dependiendo de la modalidad De en igual modo. que entres. Yo quiero que sigamos este tema de la cesantía y la reforma en sentido general. Y qué bueno que lo quise traer más como reforma en sentido general y no un solo tema. Hay un artículo dentro del Código Laboral que quizás se discute, pero no con la magnitud, y es el 86, que tiene que ver mucho con el tema del no cumplimiento luego del preaviso de los 10 días. El lucro cesante. Del lucro cesante. Ese artículo, ¿tú lo ves también proclive a hacerse una modificación para que beneficie más a la empresa y también al empleador? ¿Cómo? Es que, miren, quien decide un desahucio lo planificó. Ok. Y el desahucio puede ejercerse por ambas partes. El desahucio por el empleador supone un precondicionamiento en el que ya yo sé dónde está el dinero que yo le voy a pagar a ese trabajador. Por lo eso se le llama preaviso. Te avisé con tiempo para yo tener más o menos el... Claro, entonces yo puedo, si no lo voy a pagar, o lo pago en tiempo o lo pago en dinero. Ambas partes tienen la obligación. ¿Cómo se paga en tiempo? El preaviso te establece unas escalas. Ajá. De acuerdo a la antigüedad que tú tengas en la empresa, si tienes de 3 meses, a partir de los 3 meses usted acumula preaviso. De 3 a 6 meses de labores continuas, usted tiene la obligación de 7 días. Esos 7 días, si yo renuncio como trabajador, que ese es el desahucio ejercido por el trabajador, yo tengo que decirte 7 días previo a la fecha presumible de mi desahucio que me voy, para que tú tengas las condiciones de buscar mi sustituto, ¿verdad? Si no lo hago, pierdo el dinero como trabajador. Igualmente, si el empleador lo hace, o lo paga o lo otorga en tiempo para que el trabajador también tenga la oportunidad de hacer sus gestiones de buscar un nuevo Exacto. empleo. Entonces, escalas de 3 a 6 meses, le corresponden 7 días, de 6 meses hasta el año, o antes de cumplir el año, son 14 días, y una vez el trabajador tiene un año y de manera indeterminada, son 28 días. Esto no aumenta en el tiempo y se paga una sola vez. Entonces, yo debo garantizarlo en tiempo, a sí mismo o en pago. Yo no creo que deba ser tocado, porque esto está condicionado también a la voluntad que las partes tomen. No hay una afectación. A diferencia de la cesantía, el preaviso, la cesantía se va aumentando en el tiempo, pero el preaviso después del año no aumenta, son 28 días. Sin importar que tú tengas 25 años en la empresa, te vas a pagar 28 días o tú vas a honrar esos 28 días con trabajo. Ok, perfecto. Se ha dado un caso recientemente con una cadena de comida rápida, que es KFC en República Dominicana, en que los trabajadores protestaron porque el monto de bonificación anual que corresponde por ley lo consideran irrisorio. La empresa lanzó un comunicado indicando de que los resultados económicos no fueron los esperados y por eso ese tema ha salido a relucir. Vamos a hablar de la figura de la bonificación en las empresas. Cómo se compone, cuáles son los derechos adquiridos, a partir de qué tiempo de operación la empresa puede comenzar a repartir o a otorgar la bonificación. Mire, a partir de la lectura comprensiva de lo que establece el artículo 223 y siguiente del Código de Trabajo, primero, la bonificación o participación individual en los beneficios de la empresa, a mí me gusta llamarle más así, porque la gente de bonificación entiende que es un bono sencillo y a veces, no me bonificaron. No, es participación individual en los beneficios. De ahí que está determinado por la producción neta que en el periodo fiscal ha tenido la empresa. Y de esa producción neta que se recoge en el formulario IR2, que se presenta en la Dirección General de Impuestos Internos, como 1, 2, 3, en el 6º piso, bajando, dice,
ingreso o pérdidas netas. Sí. Y usted va a ver, si tiene un negativo, no hay participación individual en los beneficios de la empresa. Si está entre paréntesis. Si está tiene un menos. Sí, tiene un menos, pero también entre paréntesis se utiliza, para el formulario. Estoy hablando como contador. Para el formulario tiene un menos. Sí, exacto. Y si está en positivo, entonces hubo beneficios. De ese monto se le saca el 10% y ese 10% se reparte entre es el todos. Que la empresa va a repartir. Ahora hay una nómina. ¿Se reparte en partes iguales o se reparte por escala salarial? No, porque es un derecho que se desprende de tu condición específica y también se escalona. Se escalona, el derecho surge a partir de los 3 meses. Todos los derechos de prestaciones y de derechos adquiridos surgen a partir de los 3 meses, con excepción del derecho a la Navidad, que surge desde el primer día proporcionalmente, y con excepción de las vacaciones, que surge a partir del 5º mes. Pero todos los demás se calculan a partir de los 3 meses. Cuando hablamos de la bonificación o participación individual en los beneficios de la empresa, lo primero es que anualmente se debe distribuir 45 días. Eso es lo ordinario. Si he acumulado más de 3 años en la empresa, me lo van a calcular en base a 60. Si no he trabajado durante todo el año calendario en la empresa, ya va a ser proporcional. Y se me va a calcular esa participación que tengo por el año, que puede ser 45, lo divido entre 12, que son los meses del año, y lo multiplico por los meses que elaboré. Y eso va a ser los días que me tocan. Y ese valor, yo lo voy a multiplicar por mi salario diario. Exacto. El mío, el individual. Por eso es individual. Y eso es lo que ordinariamente me corresponde. Ese es un número que puede decir, ahí me tocan 35, 45. Ahora, yo voy a ver la nómina completa de todos los asalariados que estuvieron vinculados durante ese periodo fiscal. Todos estos documentos, en base al cumplimiento y lo que manda el Código de Trabajo y el reglamento de aplicación, deben ser públicos. Porque yo voy a actuar de manera transparente, sobre todo para evitar este tipo de situaciones donde el empleado tiene una expectativa respecto de lo que fue el comportamiento anterior y yo creo que voy a ganar lo mismo, pero quizás yo no produje igual o tuve gastos sobre los que me impactó el beneficio neto. Entonces, yo voy a calcular eso frente al valor que yo tengo para distribuir el resultado que me dio. Entonces, lo divido entre la nómina general de lo que yo tengo para distribuir con ese valor y me va a dar un coeficiente. Eso es como indica el reglamento. ¿Nómina general actual o no, hay empleados que han salido de la empresa? Sí, todo el que estuvo vinculado durante ese periodo fiscal tiene derecho a la bonificación. Si duró más de 3 meses, debe ser contemplado ahí. Y hablamos de la nómina. A veces nosotros no vemos quiénes son todos los asalariados y no conocemos los salarios de cada quien. Por eso es importante que haya transparencia en esto para evitar la especulación de los trabajadores, porque la ignorancia, el desconocimiento nos hace actuar contrario a lo que corresponde. Exacto. De verdad, porque mira el término, hay una expectativa, pero esa expectativa tiene probablemente desinformación. Exacto. Probablemente. Entonces, tengo ahí calculado, tomé esos números, el que yo debo pagar, cuando hablo de la nómina me refiero al total de lo que me corresponde a pagar conforme a la proporción que después del cálculo que hice de todos mis trabajadores me da un número. Y cuando yo lo veo, digo, pero ven acá, mi 10% no me alcanza para eso. Entonces yo tomo el 10% y lo divido entre ese monto y me va a dar un coeficiente por debajo de 1. Ese coeficiente por debajo de 1, yo lo voy a multiplicar por el número, que es el valor que le correspondía a la persona individualmente, y me va a dar el monto que proporcional a lo que yo tuve como beneficios, el 10%, le puedo pagar. Claro. Eso no está en el código, eso está en el reglamento. Por eso yo hablé de lectura comprensiva. En el reglamento de aplicación del código está esa forma de calcularlo. De hecho, yo la semana pasada, hace unos días, publiqué un artículo donde hago referencia a esto porque hay desconocimiento y explico incluso cómo calcularlo. Es un artículo académico sobre la bonificación. Entonces, tengo eso, pero todavía, aún con eso, esa nómina publicada, mis trabajadores tienen dudas. Entonces, si hay dudas con relación a eso, yo puedo ir ante el Ministerio de Trabajo y solicitar, por mandato del propio código, que me dé una certificación
el ministerio donde indique cuál ha sido los beneficios o pérdidas que la empresa tuvo en ese ejercicio fiscal, para ver si el monto que la empresa está diciendo corresponde con el que ellos están haciendo. Y debe la empresa, por obligación, entregar la documentación que permite a ese trabajador constatar que ciertamente se le está pagando conforme la distribución que corresponde. Si usted le paga un peso de menos a ese trabajador, puede presentar dimisión. Y esa dimisión va a ser justificada, aunque usted le haya pagado, le pagó 10 pesos, pero le correspondía 11, va a ser justificada. Y la consecuencia de ese peso va a ser que le reconozcan su prestación laboral y que usted sea condenado a indemnizaciones de las que contempla el artículo 95 de hasta 6 salarios del salario que corresponde al trabajador. Y ahí vemos el peso de nosotros ahorrarnos un peso. Eso se parece mucho a cuando falta un peso a nivel contable, que Sí. no cuadran los estados financieros. Es funesto. Yulibeli, gracias. Vamos a poner un punto aquí porque yo considero que contigo se abre un espacio que hemos venido pensando, gestando, de traer voces expertas de diferentes temas muy generales que orienten a la gente y que estén actualizados para que nuestra audiencia pues se lleve conocimiento de cosas que tienen que saber. Así que te agradezco este espacio, te comprometo a que vuelvas, vamos a ver si lo hacemos más recurrente, Claro. sobre temas del mundo del derecho. Sí. Tanto el derecho laboral, el derecho civil, el derecho administrativo. Y compras públicas, que de Claro. mucho interés a las MIPYMEs. Vamos a hablar de eso en una próxima ocasión, mucho de la gusto. 4725, 25. que es la nueva ley de compras y contrataciones. Así es. Yulibelis Wandelpool, la directora legal del Extratega, búsquelo así mismo, @Exstratega_RD, en las redes sociales para que pueda conocer de los servicios que ofrece su oficina. Ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones en Café Ejecutivo. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Soy Federico Castillo. Recuerden compartir, comentar y suscribirse. Bye bye. Federico, nosotros ser pacientes. Y a las Eso es. veces